Bienvenidos al primer video sobre JavaScript. En este video veremos qué es JavaScript, una pequeña historia destacando algunos puntos y las características principales de este lenguaje. Luego, en el próximo video ya iremos más al VS Code y haremos algunos ejemplos. Bueno, pero la primera pregunta, ¿qué es JavaScript? Bueno, JavaScript es un lenguaje de programación utilizado en desarrollo web. Se utiliza para crear páginas de web dinámicas. Con JavaScript podremos controlar los elementos de una página web, ya sea crearlos, modificarlos o eliminarlos, como por ejemplo de algo tan simple como modificar el color de algún botón, redirigir al usuario a otra web o a otra pantalla, o realizar alguna consulta a un servidor externo y cargar datos de manera dinámica. Por ejemplo, que si nosotros quisiéramos tener en nuestra web información sobre el clima, entonces consultaríamos un servicio externo y cargaríamos los datos que nos devuelve ese servicio. Además de ser un componente fundamental tanto en el desarrollo de frontend, también se puede utilizar para el desarrollo backend, para gestionar la lógica del servidor y la manipulación de datos. Acá hay un gráfico de las versiones a través del tiempo de JavaScript, que inicia con la creación de JavaScript en 1995 por Brendan Eich. Luego de 2 años, en 1997, cambia el nombre a ECMAScript y después de ahí tuvo sucesivas versiones hasta llegar a la actualidad. De este gráfico quería destacar en el 2009 la salida de Node.js, 2010 de AngularJS, React en 2013 y Vue en 2014. ¿Por qué quiero destacar estos 4? Los últimos 3 son frameworks de frontend, el cual vamos a utilizar AngularJS, que fue desarrollado por Google. Si bien hay una salvedad, no utilizaremos AngularJS, que es Angular 1, sino utilizaremos Angular 2+. Hay mucha diferencia entre Angular 1 y las versiones sucesivas de Angular. Actualmente está en la versión 17, nosotros utilizaremos esa versión. Y con respecto a Node.js, no es un framework, sino es un entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor que nos va a permitir ejecutar código JavaScript sin necesidad de tener un navegador. Bueno, y por último, algunas características de JavaScript. Bueno, JavaScript es interpretado, es decir, se ejecuta en tiempo real y no necesita ser compilado antes de ser ejecutado. Lo que significa que los cambios en el código se reflejan de forma inmediata en el navegador sin necesidad de compilación. ¿Esto qué nos facilita? Nos facilita el desarrollo y la depuración, ya que podemos ver los resultados de inmediato, como dije anteriormente. Bueno, es un lenguaje de alto nivel, es decir, tiene una sintaxis sencilla, ya lo van a ver en los videos posteriores. Tiene una sintaxis sencilla y es fácil de leer, lo que lo hace fácil de aprender. La curva de aprendizaje no es compleja. Luego es orientado a objetos, es decir, podemos crear objetos y definir métodos y propiedades de cada uno de ellos. Y esto no solamente nos facilita la organización, sino la reutilización de código. Después tiene un tipado dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario declarar el tipo de variable antes de utilizarlo, lo que nos va a proporcionar flexibilidad y nos simplifica el desarrollo. Como veremos en el próximo video, hay tipos en JavaScript, pero no es necesario que estén cuando declaramos las variables.
Y por último, la interacción con el DOM. El DOM, podemos acceder al DOM a través de JavaScript. Pero ustedes preguntarán, ¿qué es el DOM? El DOM es una interpretación de la página HTML. Y desde JavaScript nosotros podemos acceder para manipularla. Es decir, llevándome a los ejemplos del principio, cambiar el botón de color de color verde a color azul, o eliminarlo o crear algún otro componente y mostrarlo en la página.